Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Si bien antes de la comida decían que había un obstáculo porque queríamos ir a comer, ahora tenemos que hacer un esfuerzo importante para mantenernos despiertos después de la comida, pero creo que lo vamos a hacer porque la verdad, agradecerles por principio a Vínculo TIC, desde luego a Rafael, por todo este esfuerzo y darme realmente esta oportunidad de poder compartir esta mesa con los personajes, porque realmente que están aquí conmigo el día de hoy. Ya nos sentamos de acuerdo a nuestras fotos, ahí un poco para que nos ubicaran por nuestros nombres. El doctor Felipe Bracho, que hace un momento comentaban, ya lo escucharon hace un rato, pero además yo le tengo un aprecio particular, cariño. Fue mi maestro, fue mi jefe también en el IMAS hace algunos años. No quiero decir, porque ya Lorenzo hace rato ventiló que en los años 70 trabajábamos en un proyecto juntos allá en Estados Unidos. Entonces dije, no, ya nos calcularon la edad rápidamente todos los asistentes el día de hoy. Al doctor Malo lo conozco también, tuve oportunidad también de colaborar proyectos con él en la CEP recientemente. Es una persona a la que también le tengo cierta admiración y le profeso, desde luego, ese respeto. Y a Lorenzo, bueno, pues somos amigos también hace un buen número de años. Entonces, con esta mesa yo creo que vamos a poder sacar algunos temas a comentar, a discutir, y desde luego esperamos la participación de ustedes, que también es clave para que podamos pues llevarnos más inquietudes quizás, pero con mejores ideas para tratar de resolverlas en el mediano plazo. Después de haber visto las presentaciones de los tres acompañantes en la mesa el día de hoy, yo quisiera hacerles a ellos una pregunta y que nos apoyaran a responderla en el sentido de lo que nos han presentado el día de hoy. Uno de los temas quizás es esta idea de la convergencia entre el trabajo que se hace, por un lado, en las instituciones centrales de gobierno, como mencionaba el doctor Malo en su presentación, y todo este esfuerzo que está haciéndose en diferentes momentos, incluso con información muy valiosa a través de estas encuestas que están obteniendo el día de hoy, para saber cómo está realmente el entorno y todo el ecosistema de tecnología y todo este enfoque digital. Y por otro lado, lo que presentaba el doctor Bracho, con estos esfuerzos de investigación, de desarrollo, claves, como es el caso de Enciclomedia Inglés, ¿no? Y que al final pues se quedan ahí a punto de, y por alguna razón no se logran concretar. ¿Cómo podemos buscar ese tema de integración para que la academia, las entidades de gobierno, las entidades educativas, como es el caso del Tecnológico de Monterrey, pues todas puedan ir en el mismo camino, que al final el objetivo para nosotros es pues encontrar la manera de reducir brechas, ya los mencionamos hace un rato también, pero no solo reducir brechas, sino ser incluso innovadores. Yo creo que uno de los grandes temas que se han presentado en muchos momentos en México, y se vio en su momento cuando desarrollos como Enciclomedia se realizaron en México, ponían en un nivel real de competitividad a el entorno educativo mexicano. Entonces, yo creo que con esa idea les dejaría esta primera pregunta, y entonces siéntanse libres, por favor, Felipe. ¿Cuál es la pregunta? De cómo logramos esa convergencia. Bueno, sí, exactamente, pero bueno, siéntate libre. Bueno, yo la verdad creo que es muy difícil. No tenemos... ¿Sí se está oyendo? Sí. Por alguna razón, y por muchas razones en nuestra cultura, tanto desde la parte del sistema educativo como en la parte de gobierno, no lo vería yo tanto así de las empresas, somos muy difíciles para aceptar el cambio que viene de nuestro. No nos cuesta tanto trabajo comprarle a IBM o a Burroughs o lo que tú quieras, pero cuando se trata de innovación nuestra, somos una sociedad muy poco acogedora a la innovación. Incluso yo creo que nuestro sistema educativo, nuestro sistema de investigación, y muchos me lo van a perdonar porque lo voy a decir,
pero está totalmente orientado hacia el exterior, o en un porcentaje demasiado alto. Y eso me ha tocado vivirlo dentro de la universidad. Por ejemplo, echamos a andar la parte de Red UNAM, ¿no? No, ¿para qué quieren conectar la Facultad de Veterinaria con la Facultad de Ingeniería? O sea, nos costaba mucho trabajo. No, o sea, había objeciones a poner internet o a poner el correo electrónico, porque ¿para qué queríamos conectar la Facultad de Veterinaria con la Facultad de Ingeniería? ¿Y qué se iban a decir? Entonces, no, eso no tenía sentido, ¿no? Después en CONACYT también tuve experiencias en donde lográbamos conseguir dinero de empresas para investigar algo en especial y resolver un problema específico. Y bueno, resultó varias veces que los investigadores publicaban el resultado que iba a generar recursos para la empresa, y entonces ya no se podía comercializar, y lo tenían que hacer porque en las universidades lo que importaba era publicar en el extranjero. Entonces, la sociedad no es fácil. Y luego en Enciclomedia pues pasaron también muchas cosas. Entonces, creo que innovar es aceptar también. Muchas gracias, Felipe. Como dijo Felipe, es una cosa muy complicada. Yo quiero empezar por algo que dije esta mañana, para dar respuesta a esta pregunta. Algo que dije esta mañana y que hacerlo más evidente para todos ustedes. Hablé de los 4 niveles de civilización e hice ver que traté de hacerles ver que los niveles de civilización implicaban el intercambio de información, y que una sociedad es más sofisticada, más poderosa, más fuerte en todos los sentidos de la palabra, humanísticamente hablando y científica y tecnológicamente, entre más información intercambian las personas que están en esa sociedad. El tema me lo acaba de volver a traer Felipe con la cuestión de si te había que conectar a una facultad o a la otra. ¿Qué tiene para mí esas dos símiles? Lo que tiene para mí es que nuestro sistema educativo, el de todos ustedes, aunque yo sea quizá el más viejo, pero el de todos ustedes, el que vivimos, nos enseñaba que había una pregunta, a cada pregunta había una respuesta correcta. No había la posibilidad de tener otras respuestas. La respuesta siempre teníamos que dar la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es la que decidía el maestro poner en los exámenes o en los ejercicios, y solo había una respuesta correcta. Y creo que ese es un atavismo que nos lleva hasta la tumba y no intentamos hacer otras cosas. Lo que he tratado de decirles esta mañana es que lo más importante de la educación, voy a decirlo de una forma que suena muy fea, pero de todas maneras la digo de esa manera, es enseñarles a los individuos a pensar por sí mismos, a pensar en formas diferentes, a encontrar innovaciones o soluciones, y que el secreto más oscuro que tenemos, la caja negra más grande que tiene México, es lo que pasa en un salón de clases cuando se cierra la puerta y se queda el profesor con los alumnos. En ese momento, no importa si la institución es rica o pobre, si las instalaciones son buenas o malas, si el programa curricular es bueno o malo, lo que importa es la interacción entre el profesor y los alumnos. Y, sin embargo, por ese atavismo que acabo de mencionar, lo que hacemos generalmente los profesores, lo he sido profesor muchos años, ahora ya no lo soy, pero he sido profesor muchos años, lo que hacemos los profesores generalmente es dar lo mejor que podemos nuestro programa o currícula, en lugar de tratar de ver cómo podemos generar la chispa, la creatividad, el aprendizaje profundo en cada uno de los alumnos. Mientras no cambiemos eso, no vamos a cambiar a México y no vamos a cambiar el sistema educativo. Pero al decirlo, le estoy diciendo también otra cosa muy importante. No es el gobierno, somos todos. Si los salones de clase son millones de salones de clase, miles y miles y miles de salones de clase que todos los días se encierra un profesor, una profesora con los alumnos.
Y si no los enseñamos a pensar por sí mismos, si no los enseñamos más que a repetir lo que nosotros dijimos, vamos a tener personas que cuando llegan a una edad en que deberían demostrar un liderazgo, deberían de hacer innovaciones, deberían de crear y concebir cosas nuevas, pues va a ser muy duro que lo hagan, porque están ya acostumbrados desde pequeños a que no se trata de encontrar una solución, sino se trata de encontrar la solución que quiere el jefe, que quiere el amigo, que quiere el patrón, que quiere el gobernador, etc. Cuando que lo que debíamos hacer es una sociedad que fuéramos absolutamente creadora y todo el tiempo estar generando nuevos conocimientos. Muchas gracias. Gracias, Salvador. Lorenzo. Una última aportación que me gustaría hacer, hablando de convergencia, es la convergencia que existe entre los tres elementos principales en un proceso educativo. El alumno, el más importante de este proceso, el alumno, el punto focal de motivación y deseablemente de inspiración, que es el profesor, y el tercer elemento, el medio. Si, de acuerdo con el doctor Malo, vemos que independientemente del medio, lo más importante en este proceso son los otros dos factores, pero a veces ayuda mucho el medio, por supuesto. Y si el profesor es lo suficientemente creativo para utilizar los medios que tenga a su alcance, para provocar ese proceso de transformación en los individuos que son los alumnos, el tema está hecho. El problema empieza a resolverse. Y de acuerdo también con el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje no se limita al salón de clase. Posiblemente inicie en el salón de clase o, como bien decía el doctor Bracho, en esta nueva red educativa de la UNAM, que la verdad, felicidades, Felipe, una vez más, estás innovando, una vez más, a ver si esta la tomamos en serio todos, porque ¿saben qué? El saber lo que tienes que aprender, saberlo antes, es una oportunidad enorme. Si yo, como alumno recién seleccionado por la UNAM, ahora que pasó el examen de admisión, acaba de pasar hace menos de 48 horas, ojalá les vaya bien a los muchachos, y viene otro examen todavía, van a ser cerca de 120,000 aspirantes, de los cuales, en el mejor de los casos, se quedarán 14,000 alumnos. Entonces estamos dejando un poquito más del 88% fuera de las aulas universitarias. Bueno, a esos también hay que darles una alternativa de educación. Y si estos medios, que en este caso serán materiales de aprendizaje de la propia universidad, y están disponibles para que los que van a entrar, los que ya fueron seleccionados y los que no, abreven algo de conocimiento, habremos también hecho la tarea. La tarea que México necesita es esa. La tarea que México necesita es ser un país más educado, mejor educado, subir nuestros niveles de conocimiento. No vamos a competir contra individuos, vamos a competir entre naciones y vamos a competir por conocimientos. Ese es el futuro. Y no importa en dónde estés, vas a tener oportunidades de empleo en el mundo. Hace rato mencionábamos que, por ejemplo, los centros de contacto, los call centers, requieren de conocimientos al menos de 2 idiomas en la zona de la frontera para poder dar respuesta mejor a la que se daba antes, desde centros de contacto en la India, a preguntas para clientes que hablan inglés. En lo personal, me tocó manejar un centro de contacto para Latinoamérica, en donde el solo acento nos permitía ubicar quién era el mejor operador que podría responder a esa llamada. Y si sonaba como argentino, o como chileno, o como brasileño, o como mexicano, ya sabríamos por dónde orientar la llamada. Ese tipo de habilidades las tenemos nosotros, muy desarrolladas. Esa capacidad de escuchar, entender
y decidir la tenemos nosotros. Y el tema es que nos atrevamos. Yo los invito a que seamos mejores profesores, a que utilicemos los medios, los que estén a nuestro alcance, y que logremos transformar a los alumnos que están en clase y a los que no. Y en general a quienes quieran aprender, sin importarme si son o no alumnos o si están matriculados o no. En palabras más cortas, yo los invito a que hagamos un mejor México. No importa en dónde estemos en este proceso educativo. Hacer un mejor México implica transformar a las personas con las que tengamos contacto. Con gusto, tomen todo lo que hemos presentado y lo que todavía se va a presentar. Falta todavía un pedazo, no crean que se va a acabar con la mesa redonda. Entonces, aprovechenlo, aprovechennos y aprovechémonos entre nosotros. Ya hicimos contacto entre varios aquí de lo que podríamos hacer. Yo le decía al doctor Bracho hace unos minutos, no te vayas, Felipe, sin que hagamos un compromiso de qué hacer con Enciclomedia 3.0. Por supuesto que lo del inglés es importante. Por supuesto que es importante. Por supuesto que es importante escuchar esos, imagínense esos versos. Qué lástima que no lo hicimos, pero podemos tener gente que lo puede hacer. Escuchar a Octavio Paz en vivo y escuchar La ciudad más transparente por él. Escuchar 100 años de soledad por el Gabo García Márquez, que por ahí está grabado también, por ahí hay una edición especial. Escuchar a los profesores de hoy en la universidad, haber grabado al doctor Alberto Ruz Lulier en sus clases de civilización maya, en Radio UNAM, en las viejas instalaciones de Radio UNAM. Simplemente era un placer escuchar a esos individuos. Bueno, ese acervo, esos conocimientos, es parte de lo que tenemos que dejarle a la sociedad. Muchas gracias, Lorenzo. Retomando un poco lo que mencionaban hace un momento nuestros ponentes, y yo creo que este tema de la innovación es un tema mucho más profundo. Yo creo que es un tema que nos lleva a reflexionar de muchas otras maneras. Y quizás después de haber leído a muchos intelectuales en el mundo, en diferentes enfoques relacionados con la educación, sobre todo la educación superior, cuando hablan de los perfiles, por ejemplo, de los egresados, ¿no? Durante mucho tiempo la discusión es, queremos generar gerentes, queremos generar directores, queremos generar líderes de empresa, y lo malo es que acabamos sacando empleados, ¿no? Y entonces no nos está funcionando algo. Y esa parte puede ser muchas cosas, pueden ser contenidos, pueden ser las mismas trayectorias curriculares de las propias profesiones. En ese sentido, y también lo mencionaba en una lámina el doctor Malo, y por ahí lo volvieron a decir en algún momento, hay profesiones que hoy no sabemos que dentro de 20 años van a estar, ¿sí? Que ni siquiera las estamos contemplando porque no estamos dando cuenta de esto. Y aquí podríamos hacer muchas otras. Hace poco, yo soy de una carrera que hace poco cumplió apenas 70 años, la carrera de actuaría. Y me dediqué al cómputo, además, curiosamente, ¿no? El doctor Malo estudió física y se dedicó a la educación, ¿no? Felipe es matemático y también está en el mundo del cómputo y la educación. Lorenzo es ingeniero. El tema es, y aquí me viene una reflexión que hice yo hace algún tiempo con otros colegas. En el año 58 llegó a México la primera computadora, una IBM, que llegó a la UNAM. En ese tiempo el rector de la UNAM, con una gran visión, consiguió que IBM le pudiera traer una computadora a México y se creó el primer centro de datos importante ahí. En ese mismo año, y lo tenemos documentado, llegó la primera computadora, el mismo modelo, a la Universidad de Pittsburgh en Carnegie Mellon. Para 1965, 7 años después, la Universidad de Carnegie Mellon, ahí en Pittsburgh, ya tenía 4 licenciaturas relacionadas con cómputo, una maestría y un doctorado, 7 años después. En México tuvimos la primera maestría en cómputo hasta el año 77 y el primer doctorado hasta el año 89. Y la primera licenciatura, la ingeniería en computación, en el año 76. O sea, tardamos 19 años. Y el tema es
¿Qué pasó? ¿Por qué nuestra reacción al principio fue muy buena y después fue demasiado lenta? ¿Qué ocurrió? Y son ese tipo de cosas que a veces no nos damos bien idea de lo que está sucediendo detrás. Y cuando yo hacía la pregunta hace un momento, decía, es que a lo mejor somos buenos innovadores, a lo mejor lo estamos enseñando a pensar y somos más creativos, pero el problema es que a veces no estamos dando todas las oportunidades. Mencionaba yo esto y ahora viene mi pregunta ahora para ustedes, es entre las nuevas disciplinas que están surgiendo, se ha puesto de moda todo este asunto relacionado con el análisis de la información, ¿no? El analytics, el business analytics, ¿no? El big data, que acabó siendo ahora ya un nuevo departamento en las organizaciones, sobre todo en las grandes empresas, se llama ciencia de datos, ¿no? ¿Y qué es la ciencia de datos? No son más que matemáticas con tecnología de información, bien acomodado, ¿no? Bueno, hay muchas universidades hoy en los Estados Unidos que están ofreciendo ya la licenciatura en ciencia de datos. Y en México no. Entonces aquí la pregunta es, el perfil del egresado, ¿cómo queremos que sean nuestros egresados? Empleados, gerentes, directores, innovadores, transformadores, disruptores, o choferes de Uber son disruptores también, ¿no? Pero no los queremos ahí, los queremos en otro esquema, ¿no? ¿Cómo queremos a ese egresado de las universidades, doctor Bracho? Lo queremos capaz, lo queremos Exacto. imaginativo, lo queremos con confianza en el mismo. Creo que el factor confianza es algo que nos hace falta y que muchas veces inhibe esto que estás diciendo tú. O sea, el hecho de que, por lo menos en la UNAM, yo quiero mucho a mi institución, pero tú también debe de saber criticar de repente, te tome, no sé, 4 años sacar un plan de estudio, 5 años cambiar un plan de estudios. Y es tan difícil que se tarda incluso en empezar la idea. Ahorita ya llevamos un año en la parte de analítica de datos. Mientras que a lo mejor en Carnegie Mellon lo pudieron sacar en 3 meses. Claro. Porque tenían confianza en lo que los otros estaban haciendo. Aquí no. Tenemos que generar un montón de comités y 40 documentos y a uno no le gusta y nunca tomamos decisiones por parte, yo creo que en gran parte por desconfianza, y por eso no nos enfocamos suficiente. La confianza es el pegamento de la sociedad, o sea, es cómo podemos trabajar juntos. Gracias, Felipe. Las razones para lo que suceda lo que estaba describiendo David son muy complejas y muy grandes, pero voy a tratar de resumirlas en una simple descripción. El problema ahí es que nuestro sistema educativo, aparte de lo que dijo Felipe, nuestro sistema educativo superior es un sistema educativo profesionalizante. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que está orientado a sacar profesionales de cada licenciatura. El grueso de los países, y de hecho toda Europa cambió, que no están orientados los estudios universitarios, los primeros, a formar profesionales. Están orientados a preparar a los jóvenes para aprender, y dentro de eso les dan un conjunto de opciones, entre las cuales están algunos cursos como los que mencionaba, él preguntaba en esta exposición. Aquí el 85, por no decir el 90% de los estudiantes de licenciatura están inscritos en programas que tienden a darles un título profesional. En Estados Unidos, para darles un ejemplo muy cercano, en Estados Unidos no hay 4,5 millones de estudiantes como tenemos aquí, hay 24 millones de estudiantes en educación superior. Es un país más grande, con más escolaridad que el nuestro, entonces tiene una población de educación superior 5 veces mayor que la nuestra. Sin embargo, solo 2% de ese grupo obtiene un título profesional.
Los demás obtienen un bachelor, obtienen un 2-year college, obtienen un 3-year college. Se preparan a mucha más gente para aprender, pero no se les prepara para que entren a ciertos nichos de trabajo específicos. Incluso los que van a medicina o los que van a ingeniería, a veces se meten a escuelas que les llaman pre-med o pre-engineering, que son escuelas como el MIT, que favorecen las ingenierías, o escuelas que favorecen la medicina. Pero en los primeros 3 o 4 años no reciben otra cosa más que un bachelor. No obtienen una licenciatura. Y solo después del bachelor es cuando pueden escoger si quieren tener una profesión o quieren dedicarse a la investigación o quieren dedicarse a trabajar. Y entonces, después de esos 3 o 4 años, escogen si quieren ser abogados o médicos o ingenieros o lo que sea. Y lo hacen generalmente en 2 años. Tal vez en medicina son 3. Ustedes dirán, es lo mismo, porque finalmente 2 más 3 da 5, o 3 más 3 da 6. Es lo mismo que en México. Pero no es lo mismo, es claramente diferente. Porque el hecho de que salga un muchacho después de 3 años en la universidad, o de 4, que salga preparado para trabajar, puede trabajar o puede dedicarse unos años a trabajar y luego volver a estudiar, o puede pensarlo más antes de dedicarse a estudiar una profesión, y no se siente mal de ir a trabajar y trabajar como oficinista, o trabajar como vendedor en McDonald's, o trabajar como asistente en alguna empresa o alguna actividad. Lo ven perfectamente normal. Aquí sucede que nos tardamos 5, 6, 7 años para que salga el joven, y sale con un título que se siente mal si le ofrecen una cosa distinta de lo que dice ese título. Entonces provocamos unas frustraciones enormes porque el mercado laboral no demanda tanta gente con título profesional como la que tenemos en México. Entonces creo que tenemos ahí que cambiar la mentalidad. Voy a terminar muy rápido, podría extenderme mucho más, pero tengo que dejar la palabra. Nada más quiero recordarles que eso fue lo que pasó en Bolonia. En Bolonia, el proceso de Bolonia empezó en 1998. Trabajaron 10 años hasta 2010, en junio de 2010. Y para junio de 2010, todos los programas, todas las licenciaturas de Europa, todas las universidades, tuvieron que apegarse a una licenciatura que ya no se le llama licenciatura, sino se le llama un bachelor. Entonces, todas las universidades europeas cambiaron, 5,000 universidades cambiaron a tener un bachelor, y luego tener el magíster, y luego tener el doctorado. Y eso hace que, entre otras cosas, puedan tener más doctores que nosotros, porque los jóvenes no llegan cansados al doctorado. En México, los jóvenes llegan a empezar el doctorado a los 26, 27 años, y en ese momento, yo no sé ustedes, pero yo ya tenía hijo, ya estaba casado, ya tenía hijo que mantener, y en ese momento ya los jóvenes están con otras vivencias que hace que no puedan dedicarse tan plenamente como querrían a la investigación y al estudio para sacar un doctorado. Y entonces eso hace que se tarden todavía más. Entonces resulta que en México, en el Sistema Nacional de Investigadores, se considera que los investigadores jóvenes son aquellos que tienen menos de 40 años. No 30, no 25, menos de 40 años. Entonces, México no ha podido cambiar su sistema, su organización de planes de estudio, porque tenemos un antiyanquismo sin darnos cuenta que Australia tiene un sistema igual, Canadá tiene un sistema igual, Japón tiene un sistema igual, que el resto del mundo tiene un sistema, excepto América Latina, tiene un sistema en que lo que hace es que prepara a los jóvenes para que puedan escoger más racionalmente y con más conocimiento si quieren tener una profesión o no. Y en cambio aquí al revés, todos los queremos meter en las profesiones. Y entonces producimos frustrados y un desperdicio enorme de tiempo, y tenemos pocos doctorados porque llegan cansados al doctorado. Gracias. No, gracias, doctor. Yo creo que, antes de dar la palabra, yo creo que yo resumiría muy rápido esta parte de la confianza que mencionas. Tiene que ver también mucho con todo esto, porque entonces la gente va a estudiar la licenciatura en México y a veces él mismo no tiene toda su confianza, Este nivel de deserción que hay en muchas ocasiones,
impacta necesariamente en eso. E incluso, ahorita, que va a ser parte de mi tercera pregunta, pero nada más la perfilo tantito, tiene que ver con el enorme déficit que tenemos de profesores en los niveles superiores para poder hacer ese trabajo de la confianza y quizás también de poderles dar la oportunidad de que ellos puedan escoger mucho mejor su profesión, ¿no? Pero adelante, Lorenzo. Una última breve aportación es en este afán de el perfil ideal que quisiéramos de los futuros graduados de las universidades en México, desde mi punto de vista, que comparto muy fuertemente con el Tecnológico de Monterrey, es el generar individuos, el transformar a las personas para que cuando estén graduados, cuando hayan salido de la universidad, sean capaces, primero, de hacer algo, de emprender algo, lo que sea. El músculo emprendedor es algo importantísimo en los graduados que México necesita. Necesitamos gente que esté echada para adelante, gente que quiera hacer cosas, gente que quiera emprender, en donde quiera que esté, en su propia empresa, empleado para una empresa privada o pública, trabajando en una organización no gubernamental, en donde quiera que esté, pero que haga cosas, que haga. El segundo importante factor es el que lo haga en equipo. Una de las razones, David, que yo encuentro del por qué no generamos suficientes directivos a nivel mundial es que no aprendemos a trabajar en equipo. Entonces, esa habilidad de trabajar en equipo es muy importante. Miren ustedes, en mi experiencia personal, yo tuve que competir con grupos de brasileños, grupos de colombianos, de argentinos, uruguayos, en fin, N latinoamericanos, para poder sacar. Pero yo solo, no. Aquellos trabajaban en equipo y cuando uno subía, los demás iban atrás de él. Ese es algo que aprendí. Y ahora que tengo la oportunidad de enseñárselo a otros, claro, es una de mis primeras lecciones. Absolutamente. Por favor, cuando gradúen o cuando se den de baja de la universidad, no me importa, pero cuando estén allá afuera, hagan algo. Es mejor arrepentirse de lo que hiciste a arrepentirte de lo que no hiciste, porque no sabes si iba a ser exitoso o no. Mientras que si lo haces, entonces cuando menos ganas de experiencia de haberlo hecho, y la siguiente lo haces mejor. Y la otra es con tus colegas, con tus amigos, con tus familiares, con las gentes que conozcas, haz equipo y trabaja en equipo. Y el último es, no importa lo que hagas, pero hazlo con sentido humano. Estate consciente de que lo que hagas es para hacer bien. No aprendes lo que aprendes en Business Analytics o en ciencia de datos para hackear los servidores de... No, lo aprendes para hacer cosas buenas. Entonces, ese último factor, el de lo que aprendas aquí es para hacer el bien. El bien quiere decir hacerlo bien, hacerlo éticamente, hacerlo honestamente y cambiar a la sociedad. Y en ese último punto, nada más quiero hacer énfasis en una simple frase: hacerlo honestamente. El director general del Instituto Nacional de Educación para Adultos, el INEA, el ingeniero Ramón de la Peña, exrector del Campus Monterrey, del TEC de Monterrey, decía, en un simple ejercicio, a sus alumnos: ¿eres honesto? Sí, claro que sí, prof, ¿cómo no? No. ¿Eres honesto? Bueno, algunas veces tengo algunas cuestiones que... Voy a hacer por última vez la pregunta. ¿Eres honesto? O sea, ¿honesto al cubo? No, pues ya no. Bueno, pues déjenme decirle algo.
Esta clase es para honestos al cubo y la clase era para presidentes municipales y alcaldes. Para ellos era la clase y el requisito fundamental era que cuando menos estuvieran comprometidos a honestos a la uno, o sea, ser honestos. Gracias, Lorenzo. Otra vez, retomando un poco lo que han dicho y hablando otra vez del perfil y de este tipo de cosas, yo creo que tenemos que pensar muy bien en que estamos creando ciudadanos, estamos formando gran ciudad, pero más ciudadanos del mundo, porque ese es el otro tema, ya no son ciudadanos exclusivamente de una región, que mucho nos llegaba a ocurrir eso también, ¿no? Finalmente aprendías cómo comportarte en un lugar, ¿no? Hoy los abogados evidentemente tienen que saber de muchas más cosas que de las leyes exclusivamente de su ámbito de competencia local, ¿no? Hoy los que nos dedicamos a la informática, por ejemplo, pues se aplica en todos lados. La ciencia de datos es igual en India que en Brasil, que en México, que en Alemania. No hay diferencia. Los contadores, los administradores, las empresas se manejan pues prácticamente igual. El mercado tiene un comportamiento muy similar en todos lados. Las finanzas, ¿no? Etcétera. Las matemáticas pues, no tienen país, ¿no? Las matemáticas son universales. La física, no se diga. Aunque mencionaba en la mañana el doctor Malo que decían, seguimos aprendiendo física de 1700. Bueno, ya un poquito más se puede avanzar en eso. Estos ciudadanos del mundo, al final del día, los tienen que preparar también profesores que tengan esa visión. Y aquí es donde entra la otra pregunta. Hace un rato mencionábamos, en el momento de la comida, que el fundador de la empresa Virgin, que es una empresa exitosa por muchos lados, Richard Branson, él dice que le preguntaron un día que si el cliente era lo más importante y él dijo, no, el cliente para mí no es lo más importante. Para mí lo más importante son mis empleados. Porque dijo, si yo estoy bien con mis empleados, si ellos están bien conmigo, le va a ir bien a mi cliente. Pero son muy importantes mis empleados. Y mencionábamos que hay universidades que se han preocupado mucho por los maestros, que es el equivalente a estos empleados, que van a preparar a los clientes que son los alumnos. Y entonces el tema ahí en ese sentido sería si realmente también estamos trabajando en esa parte de crear profesores, profesorado. Y cuando digo profesorado, no solamente es el que va y se para enfrente de un salón en el esquema presencial, porque hoy también puede ser un profesor a distancia y también va a ser un trabajo equivalente de formación, pero también va a desarrollar contenidos y también va a tener que preocuparse por cómo evolucionar en todo este tipo de elementos, ¿no? Una de las grandes discusiones que tenemos, y el doctor Malo la conoce en algún momento, colaborando yo con la Universidad Abierta a Distancia de la SEP, una de las cosas más graves que vemos es la educación superior en México evidentemente tiene un déficit. Estos 14,000 aceptados en la UNAM contra 120,000 aspirantes, pues dices, ¿qué va a pasar con todos esos que se quedaron fuera, ¿no? O sea, es más de 100,000. El problema es que si tuviéramos dónde llevarlos, la pregunta es, ¿tenemos a los profesores? ¿Los tenemos preparados? ¿Hay suficientes profesores para esto? Entonces, Quisiera cerrar antes de dejar un poco de tiempo a preguntas de nuestros acompañantes el día de hoy. Muy rápido me dijeran si estamos trabajando en ese lado para los profesores. Porque hemos escuchado mucho del alumno y bueno, el caso de la RUA, que es maravillosa, ¿no? En todos los sentidos, pero está muy orientada más bien a ver el modelo completo educativo. Si los profesores están realmente involucrados, están metidos, están haciendo algo, en fin, les dejo la pregunta. Yo creo que hay de todo. O sea, hay maestros que sí están involucrados y maestros que no. Se habló de generaciones, maestros que están más abiertos al cambio que otros. Para mí, la parte más importante puede ser el entusiasmo. Lo que decía con eso. La parte de que el maestro logre transmitir a los alumnos, y para eso
él tiene que estar entusiasmado. Y eso me lleva rápido de nuevo a la parte de la confianza, de lo que estábamos hablando, de ver hacia adelante. Pues sí, hay que hacerlo, pero que hay que encontrar formas que logren entusiasmar a los maestros. Y creo que las hay. Creo que las hay si le metemos la parte de pasión, de entusiasmo a prácticamente cualquier materia. Cualquier materia puede ser totalmente árida, aburrida, y la puedes hacer fantástica, con imaginación. Digo, finalmente, la vida es fantástica. ¿Por qué te dedica la vida a cualquier cosa? Es correcto. Entonces, debe valer la pena hacer muchas cosas. Gracias, Felipe. Yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Felipe y Lorenzo, pero quisiera irme a la pregunta, tratar de dar una respuesta a lo que presenta David. Yo creo que en general no se están preparando los profesores adecuadamente. Los profesores siguen siendo, como fue en mi caso, a lo mejor de algunos de ustedes, que entramos a dar clase porque sabemos la materia. Yo entré a dar clase de geometría analítica porque mi colega, amigo, que iba a dar esa clase, resultó que le acababan de avisar que se tenía una beca para irse a Berkeley, y entonces me usó a mí para que yo entrara. Yo entré a dar la clase de geometría analítica sin que nadie me hubiera dicho qué se esperaba de mí, qué se esperaba la institución de mí, era una institución particular, qué preparación debía de tener, por dónde debía fijarme, etc. Simplemente me aceptaron porque yo sabía geometría analítica y puedo repetirles lo que me pasó ese primer día, pero no tiene la menor importancia para lo que estamos hablando. Entonces, creo que hace mucha más falta ahora el atender a los maestros y prepararlos para lo que van a hacer, y no nada más confiar en sus conocimientos, voy a llamarles disciplinarios o técnicos o particulares, sino que tienen que también saber un poco más de a qué es lo que se están enfrentando. Sí hay formas. Yo me dediqué varios años recientes a justamente trabajar con universidades para cambiar la cultura de enseñanza de los profesores universitarios. Y sí hay maneras de hacer eso, pero son maneras que desgraciadamente son muy lentas, porque cambiar una institución, en este caso era una institución grande, que tenía algo así como 4.500 profesores de tiempo completo, nos llevaba tiempo el poder transmitir que los profesores, al igual que los alumnos, son cada uno de ellos distintos, y por lo tanto no podemos pensar que todos los profesores les vamos a decir qué deben de hacer, porque eso es simplemente cambiar una norma por otra, que no es lo que se trata en este momento. No creo que es lo que quisieran decir ciertamente Lorenzo, y tampoco creo que Felipe quería decir eso. Lo que se trata es de tener profesores que tengan la capacidad de estar continuamente cuidando que sus alumnos aprendan y encontrando formas para que sus alumnos aprendan. Pero cada profesor va a ser diferente, igual que cada alumno. Entonces es muy importante que estemos continuamente mejorando la preparación de los profesores. El movimiento de Teaching and Learning o de educación centrada en los aprendizajes no es más que eso, es un movimiento en que se enfatiza que los profesores tienen que ponerle más atención a los aprendizajes de los alumnos que a sus conocimientos propios. Eso no quiere decir que no deban de saber, lo que quiere decir es que tienen que, en lugar de deslumbrar a sus alumnos con su sabiduría, tienen que tratar de ver cómo pueden orientarlos para que aprendan lo que tienen que aprender. Para terminar, ya se nos acabó el tiempo, para terminar no me gustaría dejar de decir cuando menos dos cosas. Una, existe ahora, sin que nos los hayamos propuesto nadie, un mecanismo de evaluación de la calidad de los sistemas de educación superior, y ese se llama ¿a dónde van los alumnos que van a estudiar a un país distinto del suyo? Esos alumnos generalmente van por dos razones, o por una de dos razones. Primero, porque quieren ir a esa universidad, y segundo, porque tienen el dinero para ir a esas universidades, ya sea que se los dé su gobierno con becas, ya sea que se los dé su familia con sus recursos. Pero entonces resulta que cada año crece más y más el número de jóvenes que van a estudiar fuera de su país de origen.
Y entonces las estadísticas nos dicen muy rápidamente a dónde van esos estudiantes. Y resulta, como ustedes pueden imaginarse, que el 16%, 17% de ellos van a los Estados Unidos. El número de estudiantes internacionales, como se les llama, ahora es del orden de 5 millones. Hagan de cuenta todo el sistema de educación superior de México. Eso, ¿a dónde se van? El 17% se va a Inglaterra, a Estados Unidos. El siguiente se va a Inglaterra, el siguiente grupo se va a Inglaterra como un 11%. El siguiente grupo se va a Francia, luego se van a Australia, estoy de memoria, luego a Alemania, luego Japón, luego Canadá, etc. Las estadísticas generalmente presentan todos aquellos que tienen más de 1% de esos 5 millones de estudiantes, o sea que al menos entre 45,000 y 50,000 estudiantes van a estudiar a sus países. Y resulta, en esas estadísticas que las pueden consultar ustedes cuando quieran, resulta muy evidente que hay países muy pequeños y muy lejanos que tienen bastantes estudiantes. Pero lo que quería resaltar es que no hay un solo país de América Latina en esas estadísticas que reciba a más de 45,000 estudiantes en el extranjero. México no está allí. Y eso que además, si se ponen a estudiar los mexicanos que van al extranjero o que vienen del extranjero a estudiar a México, que es lo que nos interesa, resulta que hay como 20 y tantos mil que sabe uno claramente que son hijos de mexicanos que se fueron allá porque fueron a trabajar y que regresan a México, como ahora se espera que regresen más. En otras palabras, México tiene menos estudiantes extranjeros que los que tiene, voy a usar mi país favorito, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda está a 3 horas de vuelo, está como de aquí a Tijuana, del país más cercano que se llama Australia. Y Nueva Zelanda tiene más estudiantes internacionales que los que tiene México, y Nueva Zelanda tiene un poco más de 10 millones de habitantes, y nosotros tenemos 120 millones de habitantes. Y sin embargo, van más estudiantes a Nueva Zelanda que los que vienen a México. Tampoco Brasil aparece ahí. Brasil es casi del doble que México y tampoco no aparece un solo país latinoamericano. Y eso es una información que nos dice que algo está pasando con nuestro sistema educativo, que no tenemos estudiantes o no tenemos muchos estudiantes del extranjero que quieran venir a estudiar acá. Se puede deducir el idioma en el caso de Nueva Zelanda, pero en el caso de Austria o en el caso de Suiza, que todos ellos tienen más que nosotros, ¿se puede deducir realmente el idioma? Yo creo que no. Hablar alemán o hablar italiano y francés es muchísimo menos importante internacionalmente que hablar español. Entonces creo que no se puede deducir ese tipo de mensaje. Y la tercera cosa, y con eso termino, no hay que confundir las políticas públicas con los problemas y las necesidades. No digo que David lo hiciera, pero yo creo que si ustedes sí se pueden quedar con una impresión equivocada de la información. El que la UNAM tenga tantos alumnos es producto de tantos alumnos que solicitan estar allí, es producto de muchas cosas. Pero lo que no quiero resaltar eso, lo que quiero decir es, pero la solución no es que la UNAM abra más lugares, como la solución tampoco es que el DF abra más lugares. Las estadísticas nos demuestran que de las entidades federativas que más alumnos reciben de otras entidades federativas es el Distrito Federal. Recibe ya algo así como entre 30 y 45% vienen de fuera del Distrito Federal. Se podrá decir que es el Estado de México o Morelos o lo que sea, pero no importa. Lo que quiero decir es, la solución no es abrir más lugares en la Ciudad de México. La solución, porque eso lo único que va a generar es que haya más y más y más que quieran venir aquí. La solución es tener mejores instituciones educativas en el resto del país. Entonces, que démonos cuenta que las soluciones aparentemente fáciles, como bueno, vamos a abrir más lugares aquí, no son las soluciones verdaderas. Las soluciones verdaderas es lograr que la educación superior, o la educación cualquiera, sea razonablemente igual o razonablemente buena en todos lados. Y no que tengan que venir gentes acá a estudiar para poder encontrar una escuela y por lo tanto sigamos teniendo la megalópolis absorbiendo y concentrando más y más y más. Muchas gracias. Lorenzo, se nos terminó el tiempo. Sé que querías comentarle alguna cosa. Estamos ya con el tiempo encima.
Les agradecemos muchísimo. Yo quisiera de verdad pedir un muy fuerte aplauso para nuestros hermanos hoy. Creo que han hecho algo aquí muy bueno. Muchísimas gracias, muy amables. El real de competitividad a el entorno educativo mexicano. Entonces, yo creo que con esa idea les dejaría esta primera pregunta y entonces siéntanse libres, por favor, Felipe. ¿Cuál es la pregunta? De cómo logramos esa convergencia. Bueno, sí, exactamente, pero bueno, siéntate libre, siéntate libre. Bueno, yo la verdad creo que es muy difícil. No tenemos... ¿Sí se está oyendo? Sí. Por alguna razón, y por muchas razones en nuestra cultura, tanto desde la parte del sistema educativo como en la parte de gobierno, no lo vería yo tanto así de las empresas, somos muy difíciles para aceptar el cambio que viene de nuestro. No nos cuesta tanto trabajo comprarle a IBM o a Burroughs o lo que tú quieras. Pero cuando se trata de innovación nuestra, somos una sociedad muy poco acogedora a la innovación. Incluso yo creo que nuestro sistema educativo, nuestro sistema de investigación, y muchos me lo van a perdonar porque lo voy a decir, pero está totalmente orientado hacia el exterior, o en un porcentaje demasiado alto. Y eso me ha tocado vivirlo dentro de la universidad. Por ejemplo, echamos a andar la parte de Red UNAM, ¿no? No, para que una sociedad es más sofisticada, más poderosa, más fuerte en todos los sentidos de la palabra, humanísticamente hablando y científica y tecnológicamente, entre más información intercambian las personas que están en esa sociedad. El tema me lo acaba de volver a traer Felipe con la cuestión de si te había que conectar a una facultad o a la otra. ¿Qué tiene para mí esas dos símiles? Lo que tiene para mí es que nuestro sistema educativo, el de todos ustedes, aunque yo sea quizá el más viejo, pero el de todos ustedes, el que vivimos, nos enseñaba que había una pregunta, a cada pregunta había una respuesta correcta. No había la posibilidad de tener otras respuestas. La respuesta siempre teníamos que dar la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es la que decidía el maestro poner en los exámenes o en los ejercicios, y solo había una respuesta correcta. Y creo que ese es un atavismo que nos lleva hasta la tumba y no intentamos hacer otras cosas. Lo que he tratado de decirles esta mañana es que lo más importante de la educación, voy a decirlo de una forma que suena muy fea, pero de todas maneras la digo de esa manera, es enseñarles a los individuos a pensar por sí mismos, a pensar en formas diferentes, a encontrar innovaciones o soluciones, y que el secreto más oscuro que tenemos, la caja negra más grande que tiene México, es lo que pasa en un salón de clases cuando se cierra la puerta y se queda el profesor con los alumnos. En ese momento, no importa si la institución es rica o pobre. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Si bien antes de la comida decían que había un obstáculo porque queríamos ir a comer, ahora tenemos que hacer un esfuerzo importante para mantenernos despiertos después de la comida, pero creo que lo vamos a hacer porque la verdad, agradecerles por principio a Vínculo TIC, desde luego a Rafael, por todo este esfuerzo y darme realmente esta oportunidad de poder compartir esta mesa con los personajes, porque realmente que están aquí conmigo el día de hoy. Nos sentamos de acuerdo a nuestras fotos, ahí un poco para que nos ubicaran por nuestros nombres. El doctor Felipe Bracho, que hace un momento comentaban, ya lo escucharon hace un rato, pero además yo le tengo un aprecio particular, cariño. Fue mi maestro, fue mi jefe también en el IMAS hace algunos años. No quiero decir, porque ya Lorenzo hace rato ventiló que en los años 70 trabajábamos en un proyecto juntos allá en Estados Unidos. Entonces dije, no, ya nos calcularon la edad rápidamente
todos los asistentes el día de hoy. Al doctor Malo lo conozco también, tuve oportunidad también de colaborar en proyectos con él en la SEP recientemente. Es una persona a la que también le tengo cierta admiración y le profeso, desde luego, ese respeto. Y a Lorenzo, bueno, pues somos amigos también hace un buen número de años. Entonces, con esta mesa yo creo que vamos a poder sacar algunos temas a comentar, a discutir, y desde luego esperamos la participación de ustedes, que también es clave para que podamos pues llevarnos más inquietudes quizás, pero con mejores ideas para tratar de resolverlas en el mediano plazo. Quieren conectar la Facultad de Veterinaria con la Facultad de Ingeniería. O sea, nos costaba mucho trabajo. No, o sea, había objeciones a poner internet o a poner el correo electrónico, porque ¿para qué queríamos conectar la Facultad de Veterinaria con la Facultad de Ingeniería? ¿Y qué se iban a decir? Entonces, no, eso no tenía sentido, ¿no? Después en CONACYT también tuve experiencias en donde lográbamos conseguir dinero de empresas para investigar algo en especial y resolver un problema específico. Y bueno, resultó varias veces que los investigadores publicaban el resultado que iba a generar recursos para la empresa, y entonces ya no se podía comercializar, y lo tenían que hacer porque en las universidades lo que importaba era publicar en el extranjero. Entonces, la sociedad no es fácil. Y luego en Enciclomedia pues pasaron también muchas cosas. Entonces, creo que innovar es aceptar también. Muchas gracias, Felipe. Como dijo Felipe, es una cosa muy complicada. Yo quiero empezar por algo que dije esta mañana, para dar respuesta a esta pregunta. Algo que dije esta mañana y que hacerlo más evidente para todos ustedes. Hablé de los 4 niveles de civilización e hice ver que traté de hacerles ver que los niveles de civilización implicaban el intercambio de información. Después de haber visto las presentaciones de los 3 acompañantes en la mesa el día de hoy, yo quisiera hacerles a ellos una pregunta y que nos apoyaran a responderla en el sentido de lo que nos han presentado el día de hoy. Uno de los temas quizás es esta idea de la convergencia entre el trabajo que se hace, por un lado, en las instituciones centrales de gobierno, como mencionaba el doctor Malo en su presentación, y todo este esfuerzo que está haciéndose en diferentes momentos, incluso con información muy valiosa a través de estas encuestas que están obteniendo el día de hoy, para saber cómo está realmente el entorno y todo el ecosistema de tecnología y todo este enfoque digital. Y por otro lado, lo que presentaba el doctor Bracho, con estos esfuerzos de investigación, de desarrollo, claves, como es el caso de Enciclomedia Inglés, ¿no? Y que al final pues se quedan ahí a punto de, y por alguna razón no se logran concretar. ¿Cómo podemos buscar ese tema de integración para que la academia, las entidades de gobierno, o las entidades educativas, como es el caso del Tecnológico de Monterrey, pues todas puedan ir en el mismo camino, que al final el objetivo para nosotros es pues encontrar la manera de reducir brechas, ya los mencionamos hace un rato también, pero no solo reducir brechas, sino ser incluso innovadores. Yo creo que uno de los grandes temas que se han presentado en muchos momentos en México, y se vio en su momento cuando desarrollos como Enciclomedia se realizaron en México, ponían en un nivel